Escuchas Píldoras de Fe con el pastor Andrés Jiménez, una medicina para tu alma. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. Hola, ¿qué tal mis amados? Buenos días, Dios les bendiga. Una vez más hoy con ustedes su hermano Andrés Jiménez de Iglesia Primitiva Gracia y Verdad con este programa de Píldoras de Fe, una medicina para tu alma. Hoy vamos a hablar bajo el precepto que tiene como complejo la humanidad hoy en día y es no me juzgues. Y claramente juzgar pues se ha vuelto un complejo para la humanidad. Ya nadie le puede decir nada a nadie porque ¿quién te crees tú para juzgarme? No tienes ningún derecho para decirme lo que me dices. ¿Acaso te crees más que yo? ¿Eres más perfecto que yo? Y muchas otras palabras responden las personas en lo secular en el mundo. Y bueno, está bien, porque a veces uno como cristiano no alcanza a comprender la situación de querer hacerle entender a una persona que no profesa la misma fe, no profesa la misma confianza en el Señor acerca de conductas y situaciones de su vida. Por eso, pues a ellos hay que tratarlos, bueno, con mucho amor, y hay que tratar a las personas con amor, tratar de entenderlos en muchas situaciones y no ser tan implacables, pero en cuanto a lo que tiene que ver e infiere dentro de la iglesia al pueblo cristiano, debemos hacerlo con justo juicio. Debemos hacerlo. La Biblia no es que no nos permita hacerlo, al contrario, nos permite hacer este hecho de juzgar conductas, de juzgar situaciones que no son correctas delante de Dios. Y se debe juzgar con los juicios de Dios, o sea, con la palabra, con las escrituras. Porque la verdad es que la iglesia contemporánea está invadida de la frase no me juzgues. Se ha vuelto un complejo totalmente del cristiano. Y si tú como cristiano llegas a decirle algo a un hermano, mira lo que estás haciendo, me parece que está mal, mira la manera como estás utilizando la escritura, me parece que está mal, hermano, mira lo que haces allí o allá, está mal. Y bueno, de cierta manera se comete el error más gigante de todos, es que lo hacemos desde nuestra perspectiva, nuestra cosmovisión humana, desde nuestra cosmovisión de seres humanos, y no lo hacemos desde la realidad de la escritura. Y eso es lo que el Señor nos enseña y nos demanda que debamos hacer. Si bien es cierto, en Mateo 7, mire lo que dice Mateo 7. Vamos a irnos allá a la palabra para entender este precepto del cual hoy todo el mundo lo tiene como descontextualizado. Y la realidad es que Mateo 7 dice lo siguiente. Versículo 1 al 5, vamos a leer. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, sea primero la viga de tu ojo, de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mire que Jesucristo no está diciendo que no se debe juzgar o que no se deba corregir o que no se deba hacer el llamado al hermano. Está hablando de hermanos, de la iglesia, que primero, lo que está diciendo es que primero revisemos con amor y con mansedumbre lo que hagamos. O sea, primero revisémonos nosotros mismos, qué condición tenemos,
si en realidad somos personas que estamos tratando de corregir algo en alguien que en realidad nosotros mismos no lo hemos mejorado, no lo hemos cambiado? Entonces, a eso se hace referencia. El Señor no está diciendo que no lo hagamos, está diciendo, si vas a juzgar, juzga con un justo juicio, júzgalo con una buena intención, hazlo con amor, con mansedumbre. Y es más, mire, cuando suscitan situaciones dentro de la iglesia, cuando suscitan dificultades dentro de la iglesia, Mateo 18 nos da la ruta para que todos podamos entrar a corregir situaciones dentro de los mismos, en los hermanos. Nos enseña que juzgar, corregir es necesario y que el propósito es restaurar. Y para esto debemos hacerlo con amor y no ir con arrogancia. Si alguien está haciendo cierta situación en la iglesia, si alguien está haciendo cierta dificultad en la iglesia, está cometiendo ciertos errores dentro de la iglesia, hay que corregirlo, hay que llamarlo. Eso es lo que yo creo en la Escritura. Y hacerlo con amor, decirle, mira, ven, miramos la Escritura, mira la conducta que estás teniendo, ven, miramos la Escritura, mira lo que estás haciendo acá, vení, ¿cierto? No, que no quiero, que no quiero hacerlo, ese es mi problema. Bueno, vuelves y lo haces con otro hermano en la iglesia, con un testigo más, y vuelve y lo exhortas y le lees la Escritura, le explicas la situación y la persona sigue en la misma situación. No, a mí no me interesa. Bueno, y vuelves, ya lo haces delante del concilio de la iglesia, y si la persona sigue en la misma condición de no dejarse ayudar, de estar en la misma conducta, pues entonces dice la palabra, dalo por gentil, o sea, descomúlguelo de la iglesia. Y es el deber, es el deseo. Por eso, si leíamos en Ezequiel 44, vemos que ese era el propósito de lo que Dios había demandado a los sacerdotes, ¿cierto? Que debían juzgar ciertas conductas que estaban sucediendo dentro del pueblo de Israel, pero con los juicios de Él, conforme a la ley, conforme a la Escritura que estaba establecida. Y hoy debemos hacerlo conforme a la Escritura. No es que no se deba hacer, no es que no se pueda hacer, no es que nos escudemos como muchos cristianos hoy se escudan. ¿Tú quién eres para juzgarme? La Biblia me enseña a no juzgar. Ojo, que esto y lo otro. La Biblia sí enseña y nos da a nosotros el aval para hacer juicios, pero con amor, no con arrogancia, hacerlo con un propósito correcto. Observemos lo que sucedía en Corintios, en primera de Corintios 5, la situación que venía sucediendo con un joven que se metió con la madrastra. O sea, todo el mundo, Pablo entra y le corrige, le dice, no, pues no quieren corregirlo, hay que corregir esa condición, esa situación, pero nadie quería hacerlo. Entonces Pablo dice, yo ya juzgo, yo hago un juicio, denlo y échenlo de la iglesia y denlo por gentil. Y esa era la decisión que había tomado Pablo. Sin embargo, en el capítulo siguiente, o sea, en el libro siguiente de los Corintios, se observa que la persona vuelve arrepentida. Entonces debemos recibirla con amor. La persona viene con fruto de arrepentimiento, como decía Juan el Bautista, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Él venía con frutos dignos de arrepentimiento. O sea, había entendido que lo que había hecho dentro de la iglesia, había maltratado la iglesia y él había hecho daño. Entonces vuelve. Para eso es el tema de exhortar, de tratar de hacer el llamado, pero hay que hacerlo según la Escritura. ¿El complejo cuál es? Que hoy el cristiano no se le puede decir nada porque es juzgar. Estamos juzgando, no es juzgar. Cuando uno juzga desde la perspectiva de la Biblia, desde la cosmovisión bíblica, está haciendo un justo juicio y lo está haciendo con el firme propósito de que las cosas dentro de la iglesia, dentro de los miembros de la iglesia, se hagan de la forma correcta como Dios lo ha querido. Pero no podemos caer en el juego entonces de que todo el mundo haga lo que quiere en la iglesia, no se le diga nada a nadie porque no se puede decirle nada a nadie, y que siga la conducta de las personas así como están y la iglesia crezca así. La iglesia no sería iglesia, no estaríamos siendo exhortados, y hay que hacer lo que la Escritura nos demanda, mis amados. Debemos hacerlo. Y eso era lo que pasaba. Mire, es un hecho que era totalmente vergonzoso ahí en Corinto, y era necesario hacerlo, era necesario. Ahora pues,
si nosotros nos vamos a mirar la situación de lo que estaba sucediendo en la iglesia, era algo necesario. Mire, también en 1 Corintios 4 también nos habla acerca de que después del que hable lenguas deben haber unos que juzguen. Entonces hay que juzgar conductas, hay que juzgar situaciones que en realidad están afectando la integridad, están afectando el corazón de la iglesia, y eso es algo fundamental que debemos hacer. Entonces, así las cosas, nosotros podemos observar las Escrituras y podemos ver que Jesús no está diciendo que no debamos juzgar a una persona o hacer que el pecado sea ajeno a la iglesia. Al contrario, debemos hacerlo. Más bien Jesús habla de cuál debe ser nuestra actitud para hacerlo. ¿Y cuál es la actitud? Mirarnos primeramente nosotros cómo estamos para poder hacer el juzgar, poder corregir, poder exhortar y hacerle el llamado a aquel que está cometiendo un error, sea que esté estudiando o haciendo malas interpretaciones bíblicas, sea que tenga una mala conducta dentro de la iglesia, a la hora del culto. Bueno, tantas cosas que se pueden presentar, mis amados. El fin debe ser restaurar, y ese debe ser el fin, restaurar y no reprimir. Pero el tema es que ahí es donde el cristiano comete el error, y entonces siente que está siendo juzgado, se reprime y empieza a decir cosas. No, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es la madurez que usted tiene para aceptar que hay algo que está fallando, que hay una necesidad y algo que usted debe mejorar dentro de la iglesia? Pero no tomar la actitud diferente. Entonces ya por eso no voy a la iglesia, ya por eso no hago esto, ya por eso no voy lo otro, porque los otros me miran, porque me están juzgando, porque me dijeron. No, de eso no se trata. Debemos juzgar con las intenciones de restaurar. Se debe juzgar conforme a la Escritura, y la Escritura nos enseña, y eso lo vemos claramente. La Escritura da luz para que se haga. Ahora lo preocupante es que el cristiano no está yendo a las Escrituras, está haciendo el juicio, está haciendo la corrección sin la orientación escritural, sin la orientación de la palabra, y por eso se dañan los corazones, se daña la integridad, no se restaura la persona, más bien se queda confrontado y se queda humillado por ciertas situaciones. Pero la Escritura ella es inefable, ella no se equivoca. Entonces por eso ella es la que debe hacerlo todo. Simplemente nosotros debemos ser los portavoces de ella y hacerlo de la forma más correcta. Ahora, vemos que cuando se debe corregir a un hereje o un falso profeta o algo que sucede dentro de la iglesia, no lo debemos hacer igual como lo hacen con los hermanos. Ustedes vean en las Escrituras cómo Pablo corregía a aquellos que estaban haciendo mal y decía: no, entreguémoslos al diablo. Tantas cosas. Esto es anatema. Bueno, tantas situaciones. No, debemos hacerlo de manera directa, hacerlo con su nombre y no con el mismo amor casi que lo hacemos con los hermanos. No, debemos hacerlo como está establecido en la iglesia, como lo hacen las Escrituras. Jesucristo los llamó hipócritas, Pablo los llamó falsos profetas, Pablo los llamó de muchas formas. Así que no podemos quedarnos callados cuando alguien mal usa las Escrituras, y hay que juzgarlo, hay que corregirlo, hay que exhortarlo, y a eso nos llama. Se debe hacer de forma directa y decirle a la iglesia que se aparte de esas personas. Así que, mis amados, esa frasecita de no me juzgues, es necesario que crezcamos y maduremos como cristianos y quitemos eso de nuestro corazón y aceptemos cuando estemos cometiendo un error, ¿cierto? Ya dejemos de lado ese complejo de no juzgarme y más bien volvamos a las Escrituras, porque estoy seguro que si volvemos a las Escrituras nos vamos a dar cuenta que la Escritura nos da permiso de hacer las cosas, pero conforme ahí están escritas. Mis amados, Dios los bendiga. Un saludo para todos. Iglesia Primitiva, gracia y verdad. Con ustedes su hermano Andrés Jiménez, y Píldoras de Fe, una medicina para tu alma. Dios los bendiga. Chao, chao. Se